A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en qué momento exacto algo tan simple como un apretón de manos, un correo o hasta un gesto se convierte en una obligación legal de la que ya no podemos escapar? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese viaje para desarmar pieza por pieza cómo nuestros acuerdos de todos los días se transforman en contratos con todas las de la ley. Para eso, vamos a hacerle un verdadero diagnóstico jurídico a la idea de contrato. Y ojo, que entender esto no es solo cosa de abogados, para nada. Es una herramienta clave en nuestro día a día. Porque si lo pensamos bien, las mismas reglas básicas aplican tanto para comprar un café como para cerrar un negocio millonario. Tener claro cuándo un acuerdo se vuelve una obligación nos da el poder de movernos con mucha más seguridad. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta, la verdad, no tiene nada de mágico. Es un proceso legal con etapas muy claras. Todo se resume en dos cosas. Primero, cómo demostramos nuestra voluntad de obligarnos. Y segundo, y esto es igual de importante, cómo la otra parte recibe y entiende esa voluntad. Miren, para que quede todo claro, vamos a seguir este mapa. Arrancamos con el corazón de todo, el consentimiento. Después vemos las 1000 formas de decir que sí. Recorremos el ciclo de vida del contrato. Le ponemos la lupa a la oferta y la aceptación. Nos metemos en el lío de los acuerdos parciales y al final identificamos ese instante, ese segundo exacto en que todo se vuelve vinculante. Bueno, empecemos por el principio de todo. Sin consentimiento, simplemente no hay nada. Es el cimiento, el pilar fundamental sobre el que se construye todo el edificio de un contrato. Es básicamente el acuerdo de voluntades. Y acá hay una palabra clave: exteriorizarse. A ver, en el mundo del derecho, lo que uno piensa o siente por dentro, si no sale de ahí, no tiene ningún valor. Uno puede pensar, quiero vender mi auto por 10,000, pero si no se lo dice a nadie, es como si no existiera. La voluntad tiene que manifestarse. Tiene que salir al mundo para que otra persona pueda verla, escucharla y, sobre todo, confiar en ella. Esa manifestación es la que pone la primera piedra del acuerdo. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa voluntad? No siempre es con una firma o diciendo acepto en voz alta. Para nada. El derecho sabe que podemos dar nuestro consentimiento de un montón de maneras. Algunas súper obvias y otras, bueno, mucho más sutiles. Aquí están las dos caras de la moneda. La manifestación expresa es la que todos conocemos. Firmar un papel, levantar la mano en una subasta, decir sí quiero. Es directa, no deja lugar a dudas. Pero la tácita es mucho más interesante. Se deduce de lo que hacemos. El ejemplo del supermercado es perfecto. Imaginen la escena. Uno agarra una bebida, la abre y empieza a tomarla antes de llegar a la caja. No se dijo ni una palabra, pero la acción es clarísima. Esa conducta le está gritando al supermercado, me comprometo a pagar esto. Es un contrato que nació de un acto, no de una palabra. Ahora vamos al otro extremo, la ausencia total de acción. La regla de oro, el principio general, es que el silencio no dice nada. Eso de que quien calla otorga, en derecho por lo general, no funciona. Si alguien recibe una oferta y se queda callado, no responde, la ley asume que no aceptó. Punto. Pero ojo, como toda buena regla, tiene sus excepciones. Hay 4 situaciones clave donde el silencio sí que obliga, y mucho. Primero, porque la ley lo dice. Por ejemplo, si un juez nos cita para reconocer una firma en un documento y no vamos, la ley dice, listo, la firma es suya. Nuestro silencio tiene una consecuencia legal directa. Segundo, por un acuerdo previo. Imaginemos un contrato de alquiler que dice, si ninguna de las partes avisa con 30 días de anticipación, el contrato se renueva automáticamente. Ahí, el silencio significa renovamos por un año más. Tercero, por usos y costumbres. En algunos rubros, es normal que si un proveedor manda mercaderías y el cliente no se queja en 48 horas, se da por aceptada. Y cuarto, por una relación que ya existía. Si la panadería nos deja el pan en la puerta todas las mañanas y un día lo deja con una nota de aumento de precio, si seguimos recibiendo el pan sin decir ni mu, nuestro silencio significa que aceptamos el nuevo precio. Bien, ya que entendemos el consentimiento, veamos el proceso completo, lo que los abogados llaman el íter contractual. No es más que el camino, la ruta cronológica que sigue un acuerdo, desde que es una simple idea hasta que se cumple por completo. Esta línea de tiempo nos muestra el viaje. Todo arranca en la informalidad total, en las tratativas, un che, y sí,
De ahí, la cosa se pone seria y pasamos a la oferta. Si la otra parte da el sí rotundo con la aceptación, llegamos al momento mágico, el perfeccionamiento. Ahí nace el contrato. Y después, claro, queda la ejecución, que es simplemente cumplir con lo prometido. Ahora, vamos a analizar las etapas más importantes. Y aquí hay algo súper importante. Incluso antes de que haya contrato, en la etapa de negociación ya hay deberes. Hay que actuar de buena fe. Por ejemplo, si una empresa negocia con otra y pide acceso a información confidencial, no puede después usarla para competirle. Además, aunque uno es libre de levantarse de la mesa, no se puede hacer de forma abusiva. Si después de meses de negociar, de generar gastos y confianza, una de las partes se va sin un motivo justo, podría tener que pagar una compensación. No por las ganancias que se esperaban del contrato, sino por los gastos reales que la otra parte tuvo confiando en que se iba a cerrar, como abogados, viajes, etc. Eso se llama interés negativo. Ahora sí, llegamos al momento decisivo. La oferta y la aceptación son los dos actos que, cuando chocan y encajan, le dan vida al contrato. Son el verdadero punto de no retorno. Pero cuidado, no cualquier te interesa es una oferta legal. Para que una propuesta sea vinculante, tiene que cumplir 3 requisitos. Primero, debe estar dirigida a alguien en concreto. Segundo, debe ser autosuficiente, o sea, tan completa que la otra persona solo necesite decir sí. Por ejemplo, te vendo mi auto, modelo X, patente Y por $10,000. Tiene todo. En cambio, te vendo mi auto a buen precio no es una oferta, es una invitación a que empecemos a negociar. Y tercero, la intención tiene que ser seria. No vale una broma o un comentario al pasar. Y acá está la clave de la aceptación. Tiene que ser un espejo perfecto de la oferta, un reflejo exacto. Si la respuesta le cambia una coma, un centavo, el plazo, el lugar de entrega, lo que sea, legalmente ya no es una aceptación. Es un rechazo a la oferta original y, al mismo tiempo, la creación de una oferta nueva, una contraoferta. Y ahí, ¡pum!, los roles se invierten. El que aceptaba ahora es el que ofrece. Esto nos lleva a uno de los temas más complicados, esos negocios grandes que se van cerrando por partes. ¿Qué pasa cuando nos ponemos de acuerdo en lo más importante, pero todavía quedan detalles en el aire? Esta pregunta es clave en negociaciones largas. Imaginen que se acuerda la compra de una empresa, se pacta el precio y qué acciones se compran, pero se deja para después los detalles de la auditoría. ¿Ya hay una obligación o todavía se está charlando? Bueno, la ley nos da una respuesta bastante clara. La ley hace una distinción fundamental. Pensemos en los cimientos de una casa. Si las partes se ponen de acuerdo en los elementos esenciales, que se vende y a qué precio, por ejemplo, se considera que el contrato ya existe. Ya hay casa, aunque falte pintar las paredes. Esos detalles menores se pueden resolver después. Ese es un acuerdo parcial y ya obliga. En cambio, una minuta o un borrador es solo un papel de trabajo, un resumen de lo que se habló, sin ninguna fuerza legal para obligar a nadie. Y para proteger a todos, la ley pone una red de seguridad. Ante la duda, no hay contrato. Si no está del todo claro si las partes ya querían obligarse para siempre o si solo estaban anotando los avances, se prefiere pensar que el contrato todavía no nació. Y llegamos al clímax de todo este proceso. El perfeccionamiento. Este es el instante preciso, el segundo exacto en que el contrato cobra vida. Y saber cuál es ese momento es vital, porque a partir de ahí nacen todos los derechos y todas las obligaciones. Históricamente, hubo un debate enorme sobre cuál es ese momento mágico, sobre todo en contratos a distancia, como por carta o por email. ¿Es cuando el que acepta escribe el sí? ¿Cuando aprieta enviar? ¿Cuando el mail llega al servidor del otro? ¿O cuando el otro finalmente lo lee? Esas son las 4 grandes teorías que se discutían. Frente a todas estas opciones, nuestro Código Civil y Comercial elige una, buscando dar la mayor seguridad posible: la teoría de la recepción. ¿Y por qué esta? Porque busca un equilibrio. El momento clave no depende de lo que haga el que acepta, ni de cuándo se entere el que ofrece, sino de un hecho objetivo, el momento en que la respuesta llega a la esfera de control del oferente. Y la ley es muy clara con qué significa recepción. No es que el oferente haya leído el mensaje, no. Se considera recibido cuando debió conocerlo. El ejemplo del email es perfecto. El contrato no nace cuando se abre el correo y se lee «acepto». Nace en el preciso instante en que ese mail llega al servidor y está disponible en la bandeja de entrada.
A partir de ese segundo, ya está. El oferente ya no se puede arrepentir. El contrato ya existe, aunque se entere horas o días después.